Bien, hemos venido a esta celebración, muchos han venido en peregrinación. Me enteré que anoche fue algo de no creer, columnas en muchas calles, este predio lleno hasta en la calle, lo cual nos llama, digamos, a pensar un poco qué significa todo esto. Es cierto que las peregrinaciones se dan en todas las religiones, pero en el caso nuestro, los cristianos, dice el mismo el apóstol San Pablo, que somos peregrinos en este mundo. Y si somos peregrinos en este mundo, quiere decir que nuestra patria está más allá. Y por eso cuando hacemos peregrinación significamos eso. Siempre la peregrinación termina en un lugar sagrado. Si fuera otra parte sería paseo. Pero como viene un lugar sagrado, estamos significando esto. Y ahora, justamente, con motivo de la Inmaculada, hay un misterio de fe que se nos invita de alguna manera a contemplar y a alabar a Dios por esto. Porque todo lo que nosotros celebramos de los santos y particularmente, no solamente, digamos, todo los misterios en torno a Cristo, sino la Virgen, incluso San José, todo esto tiene que ver con un plan de Dios que tiene que ver con nuestra redención, con nuestra salvación. Por eso alabamos a Dios. De ahí entonces que la segunda lectura que escuchamos, nosotros dice acá el himno, que bendito sea Dios. Nosotros bendecimos a Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿y por qué bendecimos a Dios? Porque Él nos ha bendecido primero. Él nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Por lo tanto, y esta bendición de Dios, esta elección de Dios, porque dice, nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Y para qué nos ha elegido? Para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Para que seamos santos e irreprochables. Es decir, esta santidad de la cual se habla es la comunión perfecta con Dios, el estar en plena consonancia con toda la realidad de Dios y su voluntad. Esto nos hace santos y al mismo tiempo irreprochables, que de alguna manera suena acá la Inmaculada, la que es irreprochable, es la toda santa. Hemos escuchado en el Evangelio que el ángel la saluda llena de gracia, y que después dice, Dios te ha favorecido. Por eso esa traducción tal vez mejor sería, porque eres la plenamente favorecida, la totalmente agraciada por Dios. Y bien, ¿y de dónde viene esto? Para esto tenemos que ir a la primera lectura que escuchamos hoy, la del libro del Génesis. Aquí, como la carta ya a los Efesios, San Pablo dice que hemos sido elegidos antes de la creación del mundo, quiere decir que toda esta realidad de nuestra vida cristiana tiene que ver con la creación. Porque al principio, dice la Biblia, Dios creó, nos puso en existencia al universo, a los hombres y a cada uno de nosotros. Ha querido que existiéramos. Y esto no es solamente se refiere a nosotros, porque la creación de Dios, Dios difunde su bondad en todas las criaturas. Y también en las criaturas que son libres, y ante todo en aquellas criaturas espirituales que nosotros llamamos ángeles, y los espíritus encarnados que somos nosotros. Ahora, como los dones de Dios no se imponen, quiere decir de que se ofrecen. Tanto los ángeles como nosotros gozamos de la libertad, que es la facultad que nos dignifica realmente como seres personales. Entonces, ante un ofrecimiento, evidentemente corresponde nuestra aceptación, y en eso está nuestra dignidad. Pero también la libertad, tanto de los ángeles como nuestra, los seres humanos, siempre implica un riesgo, porque también uno, en lugar de aceptar el don, uno lo puede rechazar. Es un misterio de la libertad. Nos podemos cerrar al ofrecimiento de Dios. Y esto es lo que ha sucedido en algunos ángeles, por eso los llamamos nosotros ángeles caídos, o los llamamos demonios, bueno, muchos nombres que le podemos dar.
Y esto está simbolizado aquí en la figura de la serpiente. El ser humano que había sido proyectado por Dios en plena armonía con Él, de ahí el paraíso, donde se puede pasear tranquilamente y donde Dios mismo se pasea, está simbolizando, digamos, esta plena confianza de la relación del hombre con Dios. Es una vida realmente paradisíaca, como decimos. Pero también están expuestos a la tentación. Y de ahí vemos el tema que evidentemente acá también se da este drama de la libertad humana. Han preferido ser autónomos y prescindir totalmente de Dios y de su voluntad. Y de ahí entonces viene una frase que tiene que ver con la solemnidad de hoy. Dice el Señor a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y Eva, entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente, quiere decir que la tentación estará a lo largo de toda la historia, y la suya, la descendencia de la mujer. Hay por lo tanto una enemistad irreconciliable entre la descendencia de la serpiente y la ascendencia de la mujer. Claro, la palabra enemistad nos suena a veces mal, porque el Evangelio dice que tenemos que odiar a nuestros enemigos y todo. Pero acá el tema de enemistad es más bien una situación de irreconciliabilidad, de incompatibilidad con Dios. La serpiente no tiene absolutamente nada que ver con Dios ya. Entonces, este es el drama del pecado, digamos, el no tener nada que ver ya con Dios. Entonces, entre la mujer y la serpiente va a haber siempre esa incompatibilidad, siempre esa enemistad. La descendencia de la mujer, dice, él te aplastará la cabeza. Quiere decir de que quien va a triunfar definitivamente sobre el tema de la tentación y del pecado y la muerte, etcétera, es la descendencia de la mujer, que es alguien que se llama él. Se está refiriendo al Mesías, evidentemente. Nosotros sabemos que se trata de Cristo, como tal, ¿no? Por lo tanto, acá están unidos frente a la serpiente, tanto la mujer como el hijo de la mujer. El apóstol San Pablo dice acá que había al principio un Adán y una Eva. Como esto está referido al cumplimiento definitivo de Cristo como Mesías, etc., y con su madre, la mujer, hay entonces un nuevo Adán y una nueva Eva. Cristo es nuevo Adán porque viene a restaurar totalmente la naturaleza humana, no renovarla simplemente, como diciendo, bueno, es la misma pero un poco más joven, sino que restaurarla totalmente. Y cuando Dios obra creando siempre. Por lo tanto, San Pablo dice, Cristo va a realizar una nueva creación. ¿Y en qué la va a realizar? Mediante su resurrección. ¿Dónde nos afecta eso a nosotros? Porque el Hijo Eterno de Dios se hace solidario profundamente, totalmente con nosotros, haciéndose hombre a su vez. Dios se hace hombre verdaderamente en Cristo. Asume nuestra condición, que está marcada por el mal, por el sufrimiento, por el pecado, por la muerte. La asume totalmente. ¿Para qué? Para recrearla, de tal modo de que el primer Adán, ¿no?, que es símbolo del segundo, que es Cristo, Cristo hace como una nueva creación. Nos posibilita de alguna manera volver al estado anterior al pecado, como a un nuevo paraíso. Y asociado íntimamente a Cristo, a este nuevo Adán, está la nueva Eva, que es María. Entonces la enemistad total supone que María no tenga nada que ver con el pecado, ninguna compatibilidad con la tentación. Por eso nosotros decimos que ha sido concebida en previsión de los méritos ya redentores de Cristo, sin pecado, sin esa mancha, podemos decir así. De ahí entonces la llamamos inmaculada. Pero eso significa que entonces que de su misma concepción Dios hace de María alguien perfectamente compatible con Él. Es por lo tanto la toda santa, como dicen tan bellamente los orientales. Ella es la toda santa. Entonces, contemplando esta obra de Dios, por eso podemos dar gracias a Dios, podemos bendecirlo,
porque eso en última instancia es en favor nuestro. Nosotros vemos cómo ha sido la victoria de Dios realmente sobre el drama inicial de la humanidad. Ese drama que nosotros todavía lo llevamos a cuesta, por más que ya por la fe y por el bautismo participamos de esta redención y de la resurrección de Cristo. De tal manera que dice la Sagrada Escritura que por el bautismo ya hemos resucitado, al menos en principio. Por lo tanto, nosotros somos llamados también a ser santos. Como dice la carta a los Efesios, llamados a ser santos, evidentemente por la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Él. Por eso este gran misterio es lo que nosotros celebramos y por eso nosotros hacemos fiesta, por eso nos alegramos, porque estamos glorificando a Dios por lo que Él ha realizado en María. Entonces la gran obra o la gran colaboración de María en la obra de la redención es poder ser madre del Redentor, dar la humanidad al Verbo eterno de Dios, pero junto a María aparece otro personaje importante en la historia de la salvación, que es José. ¿Y qué le corresponde a José? ¿Qué función le corresponde? Mientras María le da la humanidad, José tiene que darle a la descendencia davídica, porque hay una antigua profecía al rey David que un descendiente de su genealogía será de alguna manera ese rey ideal prometido, a quien Dios ya llama a través del profeta Natán hijo de Dios. Y este es justamente Jesús. Ahora, ¿cómo va a ser descendiente de David? Y no por la fuerza biológica de David, sino por gracia y por don de Dios a través de alguien, de José, que es descendiente de David, pero que se hace cargo de Jesús. Legalmente pasa a ser padre de Jesús, por más que no lo sea biológicamente, pero legalmente es padre de Jesús y de esa manera Jesús realmente se cumple en él también esa profecía de David y es Mesías por esa razón. Por lo tanto, José hay que pensarlo siempre junto con María. Es un matrimonio porque no convivían juntos, pero ya estaban desposados y según la ley ya eran esposos en todo sentido, pleno. Por lo tanto, el mero hecho de que Jesús nazca de María en ese matrimonio, automáticamente, según la ley, José es el padre de Jesús. Por eso que María le dice a Jesús cuando se quedó en el templo, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo te estábamos buscando angustiados. Entonces pensemos a San José siempre junto con María, porque los dos tienen un rol importante en la realización del misterio de la salvación. Viéndolos a ellos, entonces vemos un matrimonio, vemos un hijo, vemos en el fondo la iglesia misma, como está claramente en la tradición antigua, en la liturgia, simbolizado en toda esta realidad. Nosotros formamos también esta gran familia de Jesús. Entonces, bueno, cuando venimos acá y celebramos esto, es por justamente alabar a Dios por esto, el misterio de nuestra fe, que merecería ser meditado, profundizado, por ahí estudiado, quizás también un poco, para entender todo lo que significa para nuestra vida. De modo que si ya peregrinamos en este mundo, sabemos a dónde realmente peregrinamos. Al paraíso otra vez, y ya es la eternidad, la comunión total y plena con Dios y con todas sus criaturas.